Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Todo tranquilo, gracias a Dios. Por suerte. Vamos a esperar un ratito más que se sigan conectando y arrancamos la clase. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a comenzar con la unidad 2. ¿Sí? Tengan presente que de la unidad 1 quedó pendiente el capítulo 2 de Schiffman, que se los envié recién ahora. Así que vamos a retomar la unidad 1 la semana que viene, cuando ustedes tengan leído el capítulo 2 y respondidas todas las preguntas, ¿sí? En el mail que les mandé, espero les haya llegado a todos porque utilicé la lista que me aparece en Newses. Tengan presente que les envié el programa de la materia que había quedado pendiente. Les mandé el PowerPoint utilizado la semana antepasada, sería la última clase, y el texto y la guía de preguntas. Lo que estoy recordando en este momento es que creo que olvidé mandarles la bibliografía digitalizada que trabajamos la semana pasada. Solamente les envié el PowerPoint, pero no el texto. Así que ni bien termine la clase, para no olvidarme, porque suelo olvidarme, les mando el texto digitalizado. Tengan en cuenta a su vez que para la clase de hoy vamos a trabajar con el capítulo 4 de Schiffman, que ustedes lo tienen en el grupo de WhatsApp, uno de ustedes los compartió, la edición 10, ¿sí? De Schiffman y Cano, así que no necesitan que les envíe. Tengan en cuenta que en su totalidad ese manual lo van a tener que utilizar, así que si lo quieren imprimir, por ejemplo, si prefieren por ahí estudiar de papel y no en la compu,
si lo quieren imprimir, no va a ser un desperdicio, porque en realidad hay muchos capítulos que se van a trabajar este cuatrimestre y el resto de los capítulos del manual se van a trabajar en el cuatrimestre siguiente, ¿sí? Así que bueno, hoy vamos a arrancar con la unidad 2, como les decía, que está relacionada a la motivación del consumidor. Es aquello que de alguna manera hace que el consumidor se comporte de una manera determinada y consuma algunos productos, algunas marcas, algunos servicios y deseche otros en relación a sus deseos y a las necesidades que se le presentan al consumidor. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a trabajar hoy específicamente, bueno, entender qué es la motivación del consumidor, la relación de este concepto con el concepto de necesidades, de metas, de frustración, es decir, cuando no llegamos a cumplir con nuestras metas o no llegamos a satisfacer nuestras necesidades, ¿qué nos sucede a los seres humanos? Y a su vez, diferentes teorías sobre las necesidades, ¿sí? Como por ejemplo la pirámide de Maslow, que probablemente ya la hayan escuchado, y la teoría del periodo de necesidades, ¿sí? Que hay 3 tipos de necesidades más importantes dentro de el ser humano y por ende del consumidor. Bien. Para poder entender qué es la motivación del consumidor, en principio tenemos que empezar a hablar sobre las necesidades del consumidor, las necesidades humanas, ¿sí? Porque de allí parte el estudio del comportamiento del consumidor y de allí parte de alguna manera el marketing, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es poder saber qué necesidades tiene el consumidor para poder producir aquellos productos, servicios o marcas que nos permitan satisfacer y obviamente adquirir mayor riqueza en las empresas, ¿sí? Entonces, bueno, los especialistas del marketing, los publicistas, ¿sí? No van a crear las necesidades. Es decir, no es que de repente van a crear una necesidad de satisfacer determinada cosa, sino que lo que hacen de alguna manera en una publicidad o en una estrategia de marketing es poder hacer consciente aquellas necesidades que ya el consumidor tiene, ¿sí? No es que voy a convencerte o te voy a inculcar una necesidad, sino que más bien lo que voy a hacer es hacerte recordar, por decirlo de alguna manera, hacer recordar al consumidor, ¿sí? Que tiene una necesidad insatisfecha y que hay una marca, hay un producto, hay un servicio que va a satisfacer esa necesidad. Obviamente que esta idea de voy a hacer consciente la necesidad del consumidor para que se dé cuenta de que tiene una necesidad insatisfecha es lo que representa el marketing orientado hacia el mercado y no hacia la producción. Partíamos de la base que antes de 1950 las empresas producían lo que querían vender sin tener en cuenta cuáles eran las necesidades de los consumidores. Por lo tanto, cuando se empiezan a dar cuenta, a través de que la economía empieza a, de alguna manera, a desmejorar, que los consumidores empiezan a dejar de consumir y dejar de comprar todo aquello que las empresas producen, es allí donde dicen, bueno, tenemos que pensar cuáles son las estrategias para generar un mayor consumo y sobre todo para generar esas estrategias tengo que saber cuáles son las necesidades del consumidor, ¿sí? Entonces, partíamos de la base, y esto es una pregunta que suelo hacer muy seguido, ¿cuál es la diferencia entre esta orientación hacia el marketing y esta orientación hacia la producción? Partimos de la base de que cuando hablamos de una orientación al marketing, estamos hablando del marketing actual, que justamente se centra en las necesidades del comprador, en las necesidades del consumidor y genera los productos que satisfagan esas necesidades
Y la orientación hacia la producción es una orientación más antigua, ¿sí? Que de alguna forma se valía de la explicación de este hombre o consumidor económico, racional, que solamente satisface en esta teoría lo que, solamente compra, solamente consume aquellos productos que satisfacen de una manera más económica su necesidad, es decir, un producto al menor precio posible y de mayor utilidad. Entonces, partíamos de la semana pasada, hablábamos de la diferenciación de que puede haber en el consumo de, frente a una misma necesidad, de qué forma podemos satisfacer la misma, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, necesitamos una virome. Hablaba de este compañero que es psicólogo, que en realidad para escribir o para hacer las historias clínicas no necesita más que una virome BIC o la más económica. Sin embargo, tiene este impulso constante de, si se quiere, coleccionar determinadas lapiceras, determinadas plumas, que son mucho más costosas y que en definitiva no hacen la diferencia a su trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera, no sé, arquitecto, si fuera diseñador gráfico, ¿sí? Bueno, esta persona entonces no está consumiendo desde un punto de vista racional y económico, sino que está satisfaciendo una necesidad teniendo una mirada mucho más emocional y psicológica que lógica y racional. Entonces, partiendo de esta diferencia entre orientación al marketing y orientación a la producción, podemos decir que el marketing implica que el fabricante solo producirá lo que sabe que la gente va a comprar. Una orientación hacia la producción implica que el fabricante tratará de vender todo aquello que haya decidido fabricar. Si vamos para esta orientación hacia la producción, nos puede salir muy bien o nos puede salir muy mal y podemos llegar a fracasar en una empresa, ¿sí? Que produce algún tipo de servicio o algún producto. ¿Me van siguiendo hasta acá? Hasta ahora creo que de alguna manera esto ya lo habrán trabajado en otras materias también. Sí, se entiende, profe. ¿No? Se entiende, profe. Buenísimo. Sí, profe, súper. Espectacular. Bueno, ahora bien, cuando hablamos de motivación, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de una fuerza impulsora que es interna, ¿sí? Que de alguna manera es la que nos empuja a la acción, a movernos del lugar donde estamos, y esto es en general, no solamente cuando hablamos del comportamiento del consumidor, sino cuando la motivación de alguna manera nos permite movernos, salir de los espacios de confort, buscar lugares nuevos, ya sea trabajo, estudio, algún producto o servicio, el cambio en una relación de pareja, por ejemplo. Bueno, hay un montón de cuestiones donde la motivación siempre tiene que estar presente, porque sin motivación seríamos prácticamente una planta, ¿sí? Entonces, el estudio de la motivación dentro del marketing tiene que ver justamente con estudiar cuál es la fuerza que impulsa a los consumidores a comprar determinados productos, ¿sí? Teniendo en cuenta estas explicaciones racionales, económicas y las de tipo emocional, psicológicas. Plantea justamente marketing que esta fuerza impulsora es producida por un estado de tensión que existe como resultado de una necesidad insatisfecha, ¿sí? La motivación, de alguna manera, nos está indicando que hay algo que nos pasa, hay algo que nos genera tensión, que nos genera estrés, y de alguna manera hay que hacer algo para que esa tensión disminuya, ¿sí? Cuando hablamos del marketing, obviamente que esa tensión se tendría que disminuir cuando compramos o adquirimos algún producto. Lo que plantean, a su vez, los teóricos que hablan sobre la motivación es que los individuos se van a esforzar por reducir esa tensión por medio de un comportamiento que, según sus expectativas, satisfará sus necesidades y de esa manera se aliviará el estrés que padecen, ¿sí? Entonces,
Esta motivación es sumamente importante tener en cuenta, que es una motivación que siempre va a estar presente, ¿sí? Porque de alguna manera somos seres insaciables, seres insatisfechos si se quiere, por naturaleza, eh, donde nunca nos conformamos con las cosas. ¿Por qué? Porque hay una constante dinámica de demanda y una constante dinámica de consumo, y como les digo, no solamente el consumo desde las compras, sino también desde otros aspectos de la vida, ¿sí? Cuando hablamos de las necesidades en relación a la motivación, estamos hablando de dos tipos de necesidades. Las necesidades innatas, que son de índole fisiológico, como el alimento, el agua, la ropa, la casa, el sexo, ¿sí? Cuando hablamos del sexo, tiene que ver con la necesidad de sostener la vida biológica, ¿sí? Con fines reproductivos, si se quiere, que constituyen las necesidades primarias, ¿sí? Después vamos a ir viendo que hay diferentes tipos de comportamientos que son naturales, pero que al estar inmersos en una cultura, muchos de estos comportamientos naturales se convierten en más culturales y necesidades secundarias que innatas o fisiológicas. Después lo vamos a ver en la próxima clase. Esto por un lado, entonces, las necesidades innatas. Ahora, tenemos también que tener en cuenta que existen las necesidades adquiridas, que son aquellas que aprendemos en respuesta con nuestra cultura o ambiente, ¿sí? Como por ejemplo la autoestima o el concepto de uno mismo, la necesidad de prestigio, la necesidad de afecto, la necesidad de adquirir poder, ¿sí? Para tener dominio del medio ambiente o el dominio de ciertas situaciones. La necesidad de conocimiento, ¿sí? Se consideran las necesidades secundarias. Ahora bien, yo le decía de que determinadas necesidades innatas, como tener una casa o como tener un refugio, de ahí se trata, esta necesidad innata o fisiológica, ¿sí? De protegernos, necesitamos una casa. Ahora bien, esa necesidad que es puramente innata, se ve de alguna manera transformada a través de nuestra cultura. Entonces, por eso la razón de que si yo les digo, imagínense la casa de sus sueños, en principio estas tres casas, probablemente que ninguna de estas tres casas sea la que ustedes se imaginaron en la mente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cuestiones simbólicas y hay cuestiones subjetivas que hacen que cada uno de nosotros tenga un deseo, un anhelo de tener una casa determinada. Ahora, dependiendo de la cultura también que tengamos y la sociedad en la que estemos inmersos y el lugar donde estemos inmersos, va a hacer que, a su vez, las casas o lo que nosotros creemos que es una casa sea totalmente distinta, ¿sí? Tenemos una casa modesta, una casa lujosa en el medio y una choza, ¿sí? Y dependiendo de la necesidad y sobre todo de la cultura donde nosotros estemos inmersos, es cómo nosotros vamos a satisfacer esas necesidades. Entonces, cuando hablamos de las necesidades innatas de los seres humanos, también tenemos que entender que estas necesidades innatas son leídas o son vividas de una manera distinta en cada uno de los seres humanos. Entonces, no son tan innatas en la medida que la cultura nos atraviesa, ¿sí? Entonces, pienso en este ejemplo de una casa y uno puede pensar 2 millones de variedades de casas, dependiendo de la cultura, dependiendo del lugar donde vivimos, de nuestra historia, de nuestros vínculos, de todo eso. Y simplemente lo que estamos diciendo es, necesito una casa para tener un refugio y tener un lugar donde para protegerme de, no sé, del mal tiempo, para dormir calentita, para tener un techo cuando qué sé yo, cuando llueve, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones, si bien son innatas, se ven siempre atravesadas por la cultura, así que hay que tener en cuenta que hay un límite muy difuso entre lo que
hablamos cuando decimos necesidades innatas, necesidades psicológicas o necesidades adquiridas, ¿sí? Cuando hablamos de motivación y hablamos de necesidades, también tenemos que hablar de las metas, ¿sí? Aquellos resultados a los cuales queremos llegar, ¿sí? A fin de satisfacer una necesidad, ¿sí? Entonces, lo que dice Schiffman y Canuck en relación a las metas es que son resultados que se desea obtener como consecuencia de un comportamiento motivado, ¿sí? Son las diferentes metas que podemos llegar a tener. Todo comportamiento, dicen a su vez, están motivados hacia metas. Existen dos tipos de metas. Existen las metas genéricas y existen las metas específicas. Cuando hablamos de las metas genéricas, estamos hablando de aquellas que nos permiten satisfacer las necesidades o pensar en metas más genéricas, como decir, bueno, satisfacer las necesidades de ser, o satisfacer las necesidades de una casa, o satisfacer las necesidades de tomarme unas vacaciones, satisfacer las necesidades de alimentarme, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de las metas específicas, estamos hablando de lo que en realidad le importa realmente al marketing, ¿sí? Que es, tengo necesidad de alcanzar mi meta de satisfacer mi sed con Coca-Cola. Tengo la necesidad de satisfacer la necesidad de una casa, pero en el barrio, no sé, La California, ¿sí? Tengo la necesidad de satisfacer, o tengo una meta que es satisfacer la necesidad de tomarme unas vacaciones, y yo quiero irme a un crucero por medio de tal empresa de turismo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que se plantean en el marketing es que a los especialistas del mercado les va a interesar particularmente estas metas específicas por producto, ¿sí? Productos y servicios con marcas específicas que los consumidores seleccionan como metas. Es decir, que lo que va a decir marketing es que la sed va a satisfacerse única y solamente con esta bebida gaseosa, ¿sí? Esta bebida gaseosa. Que tus deseos o tus metas relacionadas a unas vacaciones se van a satisfacer con esta empresa que te vende los pasajes de avión y la estadía en tal hotel, en este precio, con estas promos. Entonces, lo que se intenta es una meta que es genérica, empezar a tener más metas de tipo específicas, ¿sí? Y ahí es donde en estas metas específicas el marketing se mete y es a donde le interesa llegar, ¿sí? Me van siguiendo, ¿no? Es fácil hasta ahora. Sí, profe. Sí, profe. Súper. Ahora, seguimos con metas. Los individuos establecen sus fines, ¿sí? La finalidad, a dónde quieren llegar, fines deseados, metas deseadas, tomando como base sus valores y seleccionan los medios o comportamientos que según creen les ayudarán a lograr sus fines deseados, ¿sí? Los mercadólogos van a crear entonces los medios para lograr esa meta. Mi meta, viajar, tener unas buenas vacaciones, voy a conseguirlas a partir de un medio determinado, determinada empresa de turismo que me proporciona esta promoción en pasajes, en estadía, en lo que sea, ¿sí? Entonces el marketing va a generar los medios para alcanzar esa meta. Obviamente, que acá ya partimos también de lo que veníamos trabajando en las semanas anteriores, que nuestras metas van a ser alcanzadas a partir de nuestros valores, de nuestras creencias, de nuestra cultura. Entonces, una misma empresa o una misma marca, dependiendo los valores y la cultura, ¿sí? Dependiendo la zona o el país en donde esté generando la publicidad, tiene que
tiene que tener en cuenta todas estas cuestiones, porque ahí es donde cambian las estrategias de marketing y ahí es donde cambian las estrategias de publicidad, ¿sí? Entonces, no es lo mismo vender determinado producto en Argentina que venderlo, no sé, en Estados Unidos o en Afganistán, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿cómo seleccionamos las metas? ¿Sí? ¿Cómo elegimos qué metas cumplir y cuáles dejar para más adelante? Las metas que eligen los individuos van a depender de sus experiencias, de la capacidad física, de las normas culturales prevalecientes y los valores, y de la accesibilidad de la meta en cuestión en el ambiente físico y social, ¿sí? Ejemplo, un individuo que tiene la necesidad de saciar el hambre, ¿sí? Probablemente no es lo mismo con qué alimentos o qué disponibilidad de alimentos y de variedad de alimentos, mejor dicho, tenemos acá en Chaco, que la variedad de alimentos o de ofertas hay en Buenos Aires, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nuestras metas van a también depender mucho de cuánta posibilidad tenemos de poder alcanzarlas, ¿sí? Ahora no recuerdo qué producto puede ser muy difícil de encontrar acá y que a lo mejor en otro lugar sí, porque hoy nos expandimos mucho. Pero bueno, imaginen ustedes. Sí. Profe, esto es como medio específico, ¿no? Para un segmento, pero lo que acá no se consigue, por ejemplo, son las cápsulas de los cafés Nespresso. Acá no se venden, tenés que pedirlo por internet, por ejemplo. Claro, claro. Es imposible. Las maquinitas de café esas Nespresso, de Nestlé. Sí, claro. Las cápsulas. Bueno, las cápsulas. Bueno, hoy en día, a ver, dependiendo cuál es la marca, algunas se consiguen y otras no. Pero pensemos Claro, de también Dolce sí, las pero de de Dolce, Nespresso pero no. otras, tal cual. De Nespresso Entonces, no van en la máquina, diríamos. Yo tengo la máquina y no puedo usar, o sea, me la compré en Buenos Aires cuando vivía allá. Me quedé con eso hoy. No me así que, desespera, pero digo que es un ejemplo. claro, por supuesto, entonces, fíjate vos de que ahí, en esta selección de metas, me vas a pedir tu ejemplo, porque ahora después vamos a ver qué pasa cuando no podemos alcanzar una meta, ¿sí? Que si bien no creo que estés sumamente angustiada y con un trastorno depresivo por no conseguir las cápsulas, pero... No, yo no, pero hay gente que es fanática de ese café. Yo no, Claro. yo lo compré más por gusto, pero sí hay gente que por ahí, no creo que sea angustia, pero por ahí está como más enojada, dice no puedo conseguir estas cápsulas, porque yo vivía 16 años en Buenos Aires y de repente me volví acá y si yo era fanática, claro, me iba a joder bastante. Pero bueno, no es mi caso. Bueno, en base a eso, voy a dar ese ejemplo, voy a tomar el ejemplo de la compañera como para después poder charlar sobre las frustraciones que se generan al no alcanzar las metas deseadas, ¿sí? A su vez, es importante tener en cuenta esto, que el objeto elegido como meta tiene que ser socialmente aceptado y físicamente accesible, ¿sí? En este caso, socialmente aceptado, hay muy pocas cosas que están prohibidas o que no son legales, por ejemplo, qué sé yo, consumir alguna sustancia ilegal, ¿sí? Pero no nos vayamos tan al extremo, pensemos que físicamente que el objeto elegido como meta tiene que ser socialmente aceptado y físicamente accesible. Estamos hablando acá de, bueno, el café expreso, que es de la compañera, que no tiene físicamente accesible para poder conseguirlo, ¿sí? Entonces, bueno, no me voy a adelantar. Cuando hablamos de la selección de metas, hablamos que la percepción del individuo tiene de sí mismo influye también en las metas específicas que selecciona, ¿sí? Y acá vamos a relacionar mucho las características de personalidad, que si bien es un tema relacionado con la unidad 3, tenemos que partir de la base de que dependiendo de las características que nosotros tengamos de nuestra personalidad, vamos a tener diferentes metas, diferentes motivaciones, deseos, anhelos, ¿sí? Una persona con
una necesidad de autorrealización muy elevada, probablemente sea una persona que se pone muchas metas más que una persona que tiene una necesidad de autorrealización más baja, o una persona materialista, probablemente con estas características más de tipo materialista, probablemente se ponga muchas metas para obtener ciertos objetos lujosos, por ejemplo, ¿sí? Va a tener muchas metas de adquirir determinados productos caros, ¿sí? Costosos, que a lo mejor otra persona más sencilla en este tipo de cuestiones no va a tener estas metas, ¿sí? Los tipos de vivienda, por ejemplo, en que habitan las personas, los automóviles que conducen, la ropa que usan y hasta el alimento que consumen son objeto meta que se seleccionan a menudo porque reflejan en forma simbólica la imagen que el individuo tiene de sí mismo. Acá hay conceptos que los vamos a trabajar, como les dije, más adelante, como la imagen de sí mismo, personalidad de marca, personalidad del consumidor, ¿sí? Identidad del consumidor, son conceptos que están relacionados íntimamente con lo que consumimos. Todo lo que consumimos nos identifica o de alguna manera nos define, ¿sí? Entonces, de alguna forma, a veces sin darnos cuenta, cierto comportamiento de consumo nos define mucho más de lo que podemos nosotros decir de nosotros mismos, ¿sí? A su vez hay una interdependencia entre las necesidades y las metas, obviamente, porque motivación, necesidades y metas son conceptos que están constantemente relacionados. Ninguno de estos conceptos puede coexistir sin el otro, ¿sí? Porque si no tengo necesidades no va a haber metas, no vamos a tener metas, y si no tenemos metas, probablemente tampoco sintamos la necesidad de satisfacer algo, ¿sí? Uno puede no ser consciente de sus necesidades, ¿sí? El ejemplo es un estudiante puede que no reconozca su necesidad de logros, pero puede esforzarse por lograr un promedio de calificaciones alto. Esto es lo que planteábamos, de que muchos de nuestros comportamientos a veces no tenemos o no somos conscientes del motivo o de la causa subyacente o inconsciente que subyace a nuestros comportamientos, ¿sí? Usualmente los individuos son más conscientes de sus necesidades primarias, ¿sí? Necesidades más de tipo fisiológicas, que las secundarias psicológicas. Pero pensemos, por ejemplo, sobre todo pasa en la adolescencia, cuando los chicos y las chicas empiezan como a comportarse o a consumir determinados objetos, determinados productos, ya sea la vestimenta o el estilo de música, ¿sí? Que a lo mejor no son muy conscientes que lo que están intentando satisfacer o construir es la necesidad de tener una identidad propia, el de pertenecer a un grupo determinado, el de identificarse con algún grupo de referencia. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta que, bueno, una de las cuestiones del marketing va a estar relacionada a estudiar estos aspectos, ¿sí? Las necesidades, las metas, las necesidades más de tipo inconscientes, ¿sí? O subyacentes. La motivación a su vez puede ser de dos tipos, la motivación, mejor dicho, positiva, ¿sí? Y una motivación más negativa, ¿sí? Podemos sentir una fuerza que nos impulsa hacia determinado objeto o condición, o fuerzas que nos impulsan a alejarnos de algún objeto o condición. Ahora vamos a ver ejemplos. Cuando hablamos de las metas positivas en relación a las motivaciones, estamos hablando de una aproximación hacia algún objeto o hacia alguna situación. Y cuando hablamos de metas negativas, estamos hablando del rechazo, ¿sí? El de no alcanzar determinada situación indeseada, ¿sí? Entonces el ejemplo es este. Por ejemplo, cuando hablamos de meta positiva, pensemos en un producto que es esta marca, Hawaiian Tropic, muy codiciada en relación a los
bronceadores y a los protectores solares. Entonces la meta positiva va relacionada a adquirir un buen bronceado con los cuidados de la piel pertinentes, ¿sí? Entonces estamos hablando de una aproximación hacia una meta por medio de este producto. Ahora, una meta negativa tiene que ver con a qué lugar no quiero llegar y en base a eso, qué producto voy a consumir para no llegar a esa situación. Bueno, pensamos en este ejemplo, por decir un ejemplo burdo, de esta Nivea Q10 que es antiarrugas, ¿sí? Yo no quiero llegar a tener la piel arrugada, entonces, como mi meta es negativa, no alcanzar determinada situación, consumo determinado producto, ¿sí? Esa es la diferencia entre una meta positiva y una meta negativa. A veces las personas se ven estimuladas motivacionalmente por la amenaza o eliminación real de alguna libertad conductual. Esto es muy importante tener en cuenta. Este estado emocional se llama reactancia psicológica y suele manifestarse con una respuesta negativa del consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que los mercadólogos tienen que tener presente que al consumidor no se le puede coartar la libertad, sino que tengo que ser determinantemente estratega. No. ¿Qué pasó? Ay, perdón, mi gato fue. Me imaginé que era algún animalito. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que los mercadólogos tienen que ser lo determinantemente estrategas para convencer de alguna manera que el producto que te quieren vender es el mejor, pero darte la variedad para que vos puedas elegir. Porque si yo te convenzo de que tal producto es el mejor, pero no te doy otra opción para que vos puedas comparar o para que vos puedas decir, no sé, bueno, de toda esta variedad, sé que esta es la mejor marca o este es el mejor producto, lo que puede generar es un rechazo inconsciente por parte del consumidor, lo que se llama reactancia psicológica, ¿sí? Entonces, tenemos que ser lo suficientemente estratégicos para convencer que hay un producto que es el mejor, pero frente a otros productos y generar la idea de que el consumidor es el que elige y no que yo vengo a imponer algo. Hablo en primera persona y yo no soy licenciada en marketing, pero digo, hay que tratar de convencer, pero siempre generando esa autonomía, ¿sí? Esa independencia que debería tener o tiene el consumidor a la hora de elegir un producto. El ejemplo es, seguramente ustedes lo saben, la historia de Coca, quieren hacer como un cambio en la marca, en el envase de Coca, y lo que termina es generando una reactancia psicológica por parte de los consumidores porque no podían elegir entre estas dos variedades, entre la New Coke y la Coca-Cola común, que en realidad tengo entendido que era lo mismo, era la misma bebida, solamente que cambiaba el envase. ¿Se puede repetir eso porque se me cortó el audio? Sí. Que no podían lo elegir. que plantean es una experiencia, no recuerdo ahora la fecha, capaz que alguno la conoce y capaz que alguno sabe un poquito mejor la historia, pero Coca hace una estrategia de marketing en la que cambia totalmente el envase y empieza, en vez de llamar Coca-Cola, llama New Coke, ¿sí? Y saca de todas las góndolas de todos los supermercados y negocios la Coca-Cola tradicional común. Lo que hace es no permitirle al consumidor elegir cuál era la alternativa entre elegir o la New Coke o la Coca-Cola común, que en sí tengo entendido que era lo mismo, solamente cambiaba el envase. Entonces, se dan cuenta
los dueños de Coca-Cola, por decirlo de alguna manera, que tenían que volver de a poco a la Coca-Cola de antes, porque se dieron cuenta que los consumidores tuvieron una reactancia psicológica, un rechazo a la no posibilidad de elegir cuál era la que querían consumir. De hecho, yo no sé si ustedes logran captar, no sé si suelen tomar mucha gaseosa, pero siempre que doy esta clase me acuerdo de la Sprite, que la Sprite de hoy no es la misma que la Sprite de hace unos años. No tiene azúcar, es otra cosa a la Sprite tradicional súper dulce que había antes. De hecho, el envase ha cambiado un montón y estamos hablando de una misma marca o una misma línea de gaseosas, ¿no? Coca-Cola. Sí, totalmente. Pero, ¿han notado esa diferencia? Que hoy en día la Sprite no es lo mismo que antes. Sí, no tiene casi ni sabor, o un sabor raro, no sé. Sí. Sí, profe, y tampoco, también mejor dicho, el tema de la coca. Ahora está más reducida en azúcares. Lo mismo Claro, lo están haciendo. Y no es el mismo sabor ya. no es el mismo sabor. La única es la de vidrio. De envase de Exacto, vidrio. bueno, yo no sé si, bueno, hace poco tomé un spray de vidrio y esa sí tiene buen sabor y es como la más tradicional. No sé si aluciné o son mis ganas de tomar un spray la spray de antes. No, tiene razón, tiene razón. Es que la de vidrio es la original, profe. Sí. Es la Esas son las original. únicas que se mantienen original. Claro, el tema es que yo no tengo envase, entonces con suerte cada tanto tomo una gaseosa de vidrio. Pero es importante tener en cuenta que entonces la estrategia tiene que servir, que yo tengo que convencer al consumidor de que mi marca es la mejor, pero sin quitarle la libertad de poder elegir otras cosas. Inconscientemente esto genera una mayor aceptación por parte de los consumidores porque se sienten con la autonomía y la libertad conductual de poder comportarse como ellos quieren y no obviamente un rechazo o una reactancia psicológica como lo que sucedió, por ejemplo, cuando Coca cambia como su imagen y no le da alternativa al consumidor de elegir entre varias opciones, ¿sí? De hecho, decían de que los consumidores hasta incluso sentían que el gusto de la Coca-Cola era distinta y en realidad el cambio en el gusto no era, sino simplemente en el envase, pero se generó esa reactancia psicológica por parte de los consumidores, así que Coca-Cola tuvo que volver para atrás hace unos años en su estrategia en cambio de imagen, por decirlo de alguna forma. Obviamente que como hablamos de necesidades innatas, psicológicas, hablamos de motivación, ¿sí? También tenemos que hablar de qué es lo que nos impulsa, cuáles son los motivos, más de tipos racionales y de tipos emocionales. Cuando hablamos de los motivos o motivación racional, estamos hablando de que nuestro consumo va a estar impulsado hacia la utilidad, ¿sí? Hacia explicaciones más económicas. Y cuando hablamos y en relación a esta utilidad o en términos de racionalidad, estamos hablando de métodos totalmente objetivos, como el tamaño, el precio, el peso, ¿sí? De los productos. Y los motivos emocionales son criterios más de tipo personales y subjetivos, como el orgullo, el temor, el afecto, el estatus, ¿sí? El sentido de pertenencia, la identidad, ¿sí? Son cuestiones más emocionales y más psicológicas, y que de alguna manera, si satisfacemos estas motivaciones emocionales, no necesariamente va a maximizar nuestra utilidad. Muchas veces podemos sentirnos sumamente felices de comprarnos determinado objeto o producto, pero no necesariamente nos es del todo útil eso que compramos, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la diferenciación entre motivos racionales y emocionales. La motivación tiene una naturaleza dinámica, como les decía, es algo que nunca va a cesar y las necesidades y los deseos nunca van a cesar en nosotros, porque de alguna forma es lo que nos
impulsa al movimiento, y esto no solamente, como les decía, en relación al consumo, sino también en cualquier aspecto de nuestra vida, desde hacer cambios en nuestra rutina, en estudiar determinada carrera, en cambiar de trabajo, en terminar con una relación, por ejemplo. Bueno, esas necesidades nunca van a cesar. Incluso muchas de nuestras necesidades nunca se satisfacen del todo. A medida que las necesidades son satisfechas, emergen otras nuevas. La gente que alcanza sus metas establece otras y más elevadas, y después vamos a ver la pirámide de Maslow. Y en relación a la motivación y a las metas, estamos hablando también de que el éxito y el fracaso también van a influir en nuestras metas, porque en base a nuestros éxitos y nuestros fracasos pueden disminuir o aumentar las metas que tengamos. Las metas tendrán que ser razonablemente factibles. Los mercadólogos no podrán prometer más de lo que el producto puede brindar. Eso es una cuestión más relacionada a la defensa del consumidor, donde se plantean justamente cuestiones que regulan la publicidad, el no mentir a los consumidores, el no proporcionar información falsa o información donde se diga de que hay ciertas necesidades que se van a satisfacer y eso no suceda, pero esto lo vamos a trabajar en comportamientos del consumidor. Cuando tenemos, ahí volvemos a este ejemplo de la compañera que hablaba del café expreso, cuando nosotros tenemos determinadas metas y esas metas no se pueden alcanzar, lo que vamos a tener que hacer es reorientar a una meta de tipo sustituta, ¿sí? Encontrar una alternativa, por decirlo de alguna manera, y en eso estamos muy capacitados los seres humanos de que, bueno, no puedo alcanzar tal meta, bueno, ¿cuál es la alternativa que puedo encontrar o cómo me puedo reorientar para satisfacer de alguna u otra manera esta necesidad que se me presenta? Muchas veces estas metas sustitutas pueden darse como una reacción defensiva frente a la frustración que a veces se despierta cuando una meta no se puede alcanzar, ¿sí? Cuando hablamos de frustración, estamos hablando que es una sensación que proviene de la incapacidad de lograr una meta, que puede deberse a una característica personal, ya sea limitaciones económicas, o un obstáculo que se encuentra en el ambiente físico-social, ¿sí? El mal clima o el hecho de vivir en Chaco y que no se vendan las cápsulas de café expreso, por ejemplo, puede ser un obstáculo de tipo más físico en cuanto al ambiente y social. Y psicológico también en cuanto a satisfacer, no sé, ese deseo de ese café, digamos, de ese café, no sé. Tal cual. Después hay otro tema del café, perdón, profe, ¿Sí? que también pasó, que, no sé, yo también vivía en Mendoza, y bueno, en Buenos Aires obvio que hay el Starbucks, que es otro tipo de café que acá no hay, que a mí me encantaba ir, sentarme ahí, estudiar ahí, por ejemplo, era como un ambiente súper cálido, reacogedor, y acá no está. Y ese no es algo que me muera tampoco, pero digo, tampoco está el Starbucks, es otro tipo de lugar de café o de gusto. Exacto. Tampoco hay. Sí, es justamente lo que puede llegar a causar el hecho de no poder satisfacer una meta específica, que es determinado consumo de café, ya sea expreso o Starbucks, y ¿qué se genera a partir de esta meta que no se puede alcanzar? Bueno, probablemente se genera una frustración. Y como respuesta a esa frustración, existe una reacción defensiva que es por la cual generamos metas o creamos metas sustitutas, ¿sí? Bueno, no tenés expreso, no tenés Starbucks, pero tenés Café Martínez, o tenés Café La Virginia en la góndola del supermercado, que es un pagallo al lado de esos cafés que querés tomar vos, pero bueno, es lo que hay, y ahí estaríamos hablando de una meta sustituta, ¿sí? Claro. Por y no, ejemplo. la otra meta sustituta es, bueno, irte nuevamente o hasta
Buenos Aires O a Mendoza. O a Mendoza a vivir por el café. Tampoco tengo la montaña de Mendoza ni nada de eso, pero bueno. Ni el clima, sobre todo. Ni el clima, ni el clima. Y el paisaje, ¿no? Bueno, un Bueno. montón de cosas que no hay acá. Nada. Es lo que hay. Sí. Acá hay mosquitos, mucho dengue y Sí, COVID. cosas más importantes, sí. Que hacen al bienestar de la sociedad. Exacto, exacto. Pero bueno, cada individuo, lo que dice Gisman y Canut, es que cada individuo va a reaccionar de manera distinta en relación a sus recursos de personalidad disponibles. Probablemente la compañera, cuando vaya a Estados Unidos, que tengo con Estados Unidos, quiero irme a Estados Unidos, bueno, Sí. a Buenos Aires, posiblemente vayas y te compres un montón de cápsulas para tener durante un buen tiempo, o te vuelvas a Mendoza y, no sé, todos los días de la estadía en Mendoza vayas a un Starbucks como para sacarte las ganas de tomar ese café, ¿no? Pero Sí. en base a la personalidad que cada uno tenga, va a generar los recursos para poder conseguir esa meta, ya sea esa meta original o esa meta sustituta, ¿sí? Cada vez que tengas un conocido que viaje, le pedirás una cápsula o una caja de cápsulas de café expreso. Sí, o las puedo comprar por internet, pero eso genera un costo adicional del envío, por ejemplo, porque ellos Claro. no te cubran el envío. Bueno, y ahí estaríamos hablando que hay cuestiones, características personales, que pueden ser, bueno, las limitaciones económicas, si te genera mucho gasto y demás, que puede generar Claro. nuevamente una frustración, así que Claro. mejor te compras una máquina de café dolce, te tomas ese café y no te frustras más. Sí. Muy bien. Como les decía, la frustración y las metas sustitutas también se generan como una reacción defensiva. Y acá no me voy a detener mucho porque esto es muy, muy psicológico. Lo único que está bueno que sepan es de que los seres humanos utilizamos muchos mecanismos defensivos constantemente que son inconscientes, si bien se utilizan cuando estamos despiertos, por decirlo de alguna manera, son inconscientes. Quiere decir que no nos damos cuenta de que lo estamos utilizando, y muchas veces quienes hacen terapia son los que recién se dan cuenta que determinados comportamientos están más relacionados a mecanismos defensivos que a cuestiones más racionales y conscientes de nuestro comportamiento. Entonces existen muchísimos mecanismos de defensa. Algunos de ellos son, bueno, la agresividad, ¿sí? Los individuos que sienten frustración pueden recurrir a un comportamiento agresivo en un intento de proteger su autoestima. Racionalización, redefinir una situación frustrante, inventando razones admisibles para su incapacidad para alcanzar sus metas. La regresión, las personas a veces reaccionan ante situaciones frustrantes adoptando un comportamiento de tipo infantiloide o inmaduro, ¿sí? Tiene que ver con volver atrás. Sobre todo eso se ve mucho en los chicos, de que cuando viene un hermanito, por ejemplo, un hermanito recién nacido, ese niño de 5 o 6 años, que ya dejó hace mucho tiempo, por ejemplo, el pañal, vuelve a hacerse pis en la cama, por ejemplo, tiene que ver con un mecanismo, ¿sí?, de regresión, un mecanismo defensivo de regresión. Volver a esos lugares o volver a esos momentos donde había una mayor satisfacción, ¿sí?, donde, por ejemplo, si se ve que ese niño ya no recibe la atención que recibía antes cuando era hijo único, por ejemplo, bueno, empieza como a tener estas características de tipo regresivo. Cuando hablamos de racionalización, estamos hablando de cuando nos mandamos una remacana y nosotros le intentamos dar toda una explicación teórica del comportamiento boludo que hemos hecho, ¿no? Cuando volvemos por ahí con la misma que dijimos que no íbamos a volver nunca, pero yo digo no, pero lo que pasa es que las necesidades insatisfechas de mi niñez, cuando yo veía que mi mamá y mi papá se peleaban, entonces yo necesito, bueno, todas esas explicaciones un poco tontas que a veces hacemos de las boludeces que nos mandamos, bueno, tiene que ver con la racionalización. Cuando hablamos de la agresión, bueno, eso se ve mucho cuando vemos que una persona contesta mucho, o está a la defensiva, por ejemplo,
o critica a alguien, ¿sí? Que utiliza algún tipo de comunicación verbal agresiva y demás, podemos ver también de que puede que haya cierta frustración o ese, si se quiere, complejo de inferioridad que a veces le hace que estemos a la defensiva o estemos utilizando algún comportamiento más de tipo agresivo, ¿sí? Después tenemos el retraimiento, ¿sí? Muchas veces la frustración se resuelve apartándose de la situación. Y acá pienso en cuanto consumo, por ejemplo, de la Play o Netflix, estas plataformas donde se pueden ver tantas series, ¿sí? Cuando estamos mal, cuando estamos bajón, cuando nos queremos retraer del mundo, a lo mejor nos encerramos todo un fin de semana a mirar un maratón de series, ¿sí? Y no nos estamos dando cuenta, a lo mejor, o que no estamos del todo bien, o que estamos alejándonos de aquello que no nos gusta, ¿sí? Bueno, ese es el mecanismo defensivo del retraimiento. La proyección, muy conocida también, el individuo puede redefinir una situación frustrante proyectando la culpa de sus propios fracasos e incapacidades en otros objetos o personas, ¿sí? Es cuando uno le deposita al otro, ¿sí? Algo no resuelto en uno mismo, ¿sí? Entonces, no sé, cuando, qué sé yo, escucho muchos comentarios o muchos celos, ¿no? Los celos en las parejas, a veces esto no siempre sucede, pero así, por esta razón. Pero hay personas que son muy, muy celosas de sus parejas, pero eso está más relacionado en lo que uno es capaz de hacer que lo que el otro puede hacer. ¿Sí? Yo celo a mi pareja, entonces yo le digo, seguro tenés otra, seguro estás con otras minas, seguro me estás cagando, pero capaz que eso que le estoy diciendo a él es algo que yo no me puedo hacer cargo, que yo podría ser capaz de hacerlo, o que lo estoy haciendo y para cubrirme, sin darme cuenta, estoy desconfiando del otro. Un ejemplo burdo como para que puedan entender qué es la proyección. Identificación. Los individuos resuelven sus sentimientos de frustración identificándolos inconscientemente con otras personas o situaciones que ellos consideran que están asociadas a esos sentimientos. Bueno, la identificación es como muy, muy fácil de poder verla cuando, bueno, alguien está diciendo algo y a lo mejor nos emocionamos o nos recuerda a algo que nosotros vivimos, ahí hay un mecanismo de identificación. Y el de represión, que por decirlo de alguna manera es el más conocido, es el de reprimir una necesidad inconsciente, insatisfecha. Volver inconsciente aquello que en algún momento nos generó algún tipo de malestar. Las personas encuentran formas prácticamente ilimitadas de redefinir las situaciones frustrantes a fin de proteger su autoestima contra la ansiedad que resulta de experimentar un fracaso, ¿sí? Todos estos mecanismos defensivos que como maratónico explicarles de qué se trata cada uno, si bien hay un montón más, yo no les voy a preguntar, no les voy a pedir una explicación de esto porque es muy de índole psicológico, así que no los voy a atormentar con este tipo de conceptos, pero sí poder entender de que muchas de nuestras metas sustitutas surgen, ¿sí? Cuando hay metas específicas que no se pueden satisfacer, surgen estas metas sustitutas y surgen muchas veces como una reacción defensiva. Y esta reacción defensiva muchas veces se produce a partir de estos mecanismos que les nombré anteriormente. Nada más. Obviamente que no tenemos una sola necesidad, tenemos muchas necesidades, podemos tener obviamente necesidades preponderantes, necesidades más básicas o necesidades más importantes, pero que nuestro comportamiento como consumidores normalmente va a satisfacer muchas necesidades. Lo más probable es que las metas específicas sean seleccionadas porque permiten satisfacer varias necesidades, o sea, un mismo producto puede satisfacer la necesidad de satisfacer mi sed, a la vez
no sé, una posición de estatus o la pertenencia a un tipo de grupo, ¿sí? Las necesidades y las metas varían de un individuo a otro, por ejemplo, la necesidad de ego, la necesidad de autoestima, ¿sí? Va a variar obviamente uno de otro y eso también va a variar de nuestro comportamiento como consumidores. ¿Qué genera que, díganme si voy muy rápido, qué genera que la motivación se despierte o qué genera que esta fuerza impulsora que nos impulsa, valga la redundancia, la acción, aparezca? Bueno, existen 4 tipos, dice Schiffman y Canus: la excitación fisiológica, que son las necesidades corporales, las necesidades básicas, la alimentación, por ejemplo, la excitación emocional, ¿sí? Cuando hablamos de las ensoñaciones o aquello que anhelamos llegar, anhelamos alcanzar, ¿sí? O cuando imaginamos alguna situación futura deseada, bueno, eso puede generar alguna motivación. Una necesidad cognitiva, ¿sí? Pensamientos fortuitos, algo que se nos aparece de repente o algún recuerdo que se nos aparezca en algún momento, hace que aparezca una excitación más de tipo cognitiva. Y por último, una excitación más de tipo ambiental, que tiene que ver con las incitaciones específicas de nuestro medio ambiente, ¿sí? Nuestro grupo de amigos, nuestro grupo familiar, nuestro laburo, ¿sí? Profesora, una consulta. La motivación está también, cuando uno tiene más motivación, también tiene que ver con con la ansiedad, o no, o eso no lleva a hacer más, a tener más motivaciones, como que la ansiedad te lleva a más, o no está relacionado, diríamos. No sé. A ver, hay 2 tipos de explicar la ansiedad. Hay una ansiedad que es, claro, hay una ansiedad que está buena, que es la que nos permite como alcanzar objetivos, es la que nos permite progresar, pero a su vez esa ansiedad a veces se traduce en esta sensación de no poder alcanzar nuestras metas. Claro, de insatisfacción también, ¿no? Claro, insatisfacción constante. Constante. Pero sobre todo la ansiedad tiene que ver con un miedo al futuro. Un miedo al futuro que es un futuro catastrófico. Es decir, no voy a llegar a recibirme, no voy a llegar a comprarme el auto que yo quiero, porque no me va a ir bien en la carrera. Es una ansiedad más desagradable, si se quiere. Sí. De que sí, muchas veces. Ahora, esta ansiedad, yo pienso desde el punto de vista más bien clínico. Esa ansiedad a veces, más que motivación, a veces trae desgano también. Porque si yo pienso que yo no voy a alcanzar mi meta, entonces yo lo que me digo a mí misma es, entonces ¿para qué me voy a esforzar? Claro. Entonces, cuando esa ansiedad está dentro de los parámetros normales, si se quiere, es decir, es la ansiedad que nos permite levantarnos temprano para ir a laburar, es la ansiedad que nos permite ponernos las pilas cuando estamos a punto de rendir un examen y tenemos que estudiar, o cuando tenemos que salir a laburar porque tenemos que pagar el alquiler de nuestro departamento. Bueno, esa es una ansiedad normal, una ansiedad que la necesitamos y la ansiedad cero no existe. Ahora, cuando esa ansiedad se vuelve patológica, vamos a ver de que la motivación se empieza a perder. Claro. ¿Sí? Si bien van de la mano en la medida que esté dentro de los parámetros normales. Cuando vemos que la ansiedad crece un montón y se vuelve sumamente desagradable y iatrogénica para las personas, vamos a ver que la motivación empieza a decaer, porque yo empiezo a no tener ganas. Si yo ya sé, porque una de las cosas que tiene la ansiedad es como ver este futuro catastrófico, ver que en el futuro no me van a salir bien las cosas, entonces digo, ¿para qué voy a esforzarme si igual no voy a conseguir las cosas que quiero? Así que tener en cuenta eso, ¿sí? Sí, sí. Gracias. De nada. Bien, planteamos acá 2 teorías. Bueno, en principio la teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow, que plantea una pirámide de necesidades,
Maslow formula una teoría de la motivación humana que ha sido ampliamente aceptada y se basa en la idea de una jerarquía de necesidades humanas de alcance universal. Desde las necesidades de bajo nivel, biógenas, hasta las necesidades de alto nivel, psicógenas. Esta teoría postula que los individuos tratan de satisfacer sus necesidades de nivel más bajo antes de que puedan surgir en ellos otras necesidades del nivel más alto, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son. Dentro de la pirámide, bueno, la base tiene que ver con las necesidades fisiológicas o básicas, como la alimentación, el mantenimiento de la salud, la respiración, el descanso, el sexo. Luego aparecen las necesidades de seguridad, necesidad de sentirse seguro, protegido, la vivienda, el empleo. Ahí vienen esas, cómo satisfacerlo. Las necesidades sociales, el desarrollo afectivo, la asociación, la aceptación, el afecto, la intimidad sexual. Las necesidades de autoestima, ¿sí? El reconocimiento, la confianza, el respeto, ¿sí? El éxito. Y por último, las necesidades de autorrealización, que estaríamos hablando de un desarrollo del potencial, ¿sí? Personas que no paran de estudiar, que hacen especializaciones, doctorados, investigaciones, bueno, hay toda una necesidad de autorrealización en todas ellas, ¿sí? Estas son las necesidades que plantea Maslow, o la pirámide, mejor dicho, de las necesidades. La jerarquía de necesidades es una herramienta útil para entender las motivaciones del consumidor y se adapta con facilidad a la estrategia de marketing, sobre todo porque los bienes de consumo sirven a menudo para satisfacer cada uno de los niveles de necesidades, ¿sí? Por ejemplo, los individuos compran casa, alimento y ropa para satisfacer necesidades fisiológicas, adquieren seguros, capacitación vocacional y servicios financieros para satisfacer sus necesidades de seguridad. Casi todos los productos de cuidado personal, ya sean cosméticos, lavados bucales, cremas de afeitar, son adquiridos para satisfacer necesidades sociales. Los productos de alta tecnología, como las computadoras o los sistemas de sonidos y productos de lujo, como los autos, suelen comprarse para satisfacer las necesidades de ego o de autoestima, mientras que los servicios de educación universitaria se venden como medios para que las personas alcancen la satisfacción consigo misma, es decir, las necesidades de autorrealización, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo determinados productos van a satisfacer cada uno de los niveles de la pirámide de necesidades de Maslow, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esto también, porque luego las estrategias que se generen para satisfacer o para vender un producto va a estar enfocado en cuáles van a ser las necesidades que van a satisfacer. Oye, mi amor, ahí llegó mi sobrina y me trajo un jugo de naranja, un amor. Qué bueno, qué lindo. No, gracias. Ahora bien, en relación a esto, en relación a esta jerarquía de necesidades y el pensar diferentes productos y marcas que vayan a satisfacer cada uno de estos niveles, existe, bueno, se puede generar una segmentación, ¿sí? Que es realizar una jerarquía de necesidades como base para segmentar el mercado, para generar, por ejemplo, una publicidad para un segmento o para varios segmentos. Por ejemplo, una gaseosa para adolescentes que tiene dentro de una publicidad puede tener una exhortación más social, ¿sí? Qué sé yo, pensemos en una bebida gaseosa que muestre en su publicidad un grupo de amigos que se está divirtiendo, que están felices, por ejemplo, por eso la exhortación social, o como cualidad refrescante, ¿sí? Si hablamos de, por ejemplo, necesidades, las necesidades que podría satisfacer un adulto, ¿sí? Y que podría ser una exhortación más de tipo fisiológico, ¿sí? Aplicaciones para el posicionamiento, bueno, hallar un nicho,
¿sí? Una necesidad insatisfecha que no haya sido ocupada por ningún producto. ¿Sí? En base a esta pirámide de Maslow, decir, bueno, yo quiero crear un producto o quiero vender un determinado producto para satisfacer tal necesidad que yo veo que no está satisfecha con todos los autos, por ejemplo, que hay en el mercado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dentro de un auto hay algunos que pueden satisfacer la necesidad de estatus, otros la necesidad de comodidad para las familias, ¿sí? O para grandes familias, y otros, por ejemplo, que satisfacen el estatus, la comodidad y la seguridad que no se ve a lo mejor en otras marcas de autos. ¿Sí? Y cuando hablamos de la versatilidad de la jerarquía de necesidades, estamos hablando de un diseño de programas promocionales que consisten en mostrar cómo pueden desarrollarse exhortaciones funcionales para un solo producto. ¿Sí? Y acá podemos decir, por ejemplo, que una marca, a ver, pensemos en un gimnasio, por ejemplo. Un gimnasio puede satisfacer las necesidades fisiológicas y las necesidades en relación al cuidado de la salud, y a su vez tener una exhortación social que tiene que ver con el conseguir una exhortación, sí, puede ser una exhortación social, tener una aceptación social en relación a determinada estética en el cuerpo, ¿sí? Diferentes exhortaciones que permiten justamente satisfacer, a partir de una publicidad, mostrar que ese producto puede satisfacer varias necesidades, ya sea exhortaciones sociales, ¿sí? Como la asociación, la aceptación, el afecto, ¿sí? Y las necesidades de alimentación y mantenimiento de la salud, por ejemplo, el ir a un determinado gimnasio o realizar alguna actividad física. ¿Sí? Y por último, creo que no es lo último, tenemos otro modelo de necesidades, ¿sí? Que tenemos la pirámide de Maslow, que ya la dimos, y el trío de necesidades. El trío de necesidades lo que dicen los autores es que en realidad esta teoría de alguna manera hace una relectura de la pirámide de Maslow, y en vez de hablar de 5 categorías de necesidades, podemos ver que se puede trabajar esa pirámide, pero a partir de tres necesidades, de 3 tipos de necesidades. La necesidad del poder, ¿sí? El deseo individual de ejercer el control sobre nuestro medio ambiente, personas, objetos, relacionado con la necesidad del ego, necesidad de seguridad, según Maslow. La necesidad de logro se relaciona a menudo con el éxito personal, relacionado con la necesidad de autorrealización de Maslow. Fíjense que estas 3 necesidades van a estar relacionadas siempre con las jerarquías que plantea Maslow. Personas con esta necesidad reúnen ciertas características, como por ejemplo, las personas con una necesidad alta de logro están relacionadas o tienen esta capacidad de asumir riesgos, por ejemplo, de asumir determinadas responsabilidades, porque lo que quieren justamente satisfacer es esta necesidad de saber de que ellos pueden lograr cosas, ¿sí? Y las necesidades de afiliación, que están más relacionadas a una motivación social, donde el comportamiento va a estar influido por el deseo de amistad, de aceptación y de pertenencia, ¿sí? Estamos hablando de una alta necesidad de afiliación, una alta dependencia emocional y social, ¿sí? Y una búsqueda de aprobación. En cierto punto podemos decir, bueno, somos personas sociables y que nos gusta interactuar con otras, pero en otro extremo estamos hablando de personas que pueden ser ultra dependientes, que necesiten constantemente estar con otros para sentirse bien consigo mismos. Entonces estaríamos hablando por ahí de cuestiones por ahí un poquito más negativas, si se quiere. Pero dentro de estas necesidades, cada uno de nosotros, en base a nuestra personalidad, a nuestros rasgos de personalidad,
vamos a tener determinadas necesidades un poco más elevadas que otras, ¿sí? Bien. ¿Cómo se miden los motivos? ¿Sí? ¿Cómo se miden los motivos? Bueno, no hay ningún método de medición que pueda considerarse por sí solo un indicador digno de confianza, ¿sí? Lo que se realiza es una combinación de técnicas cualitativas, y no quiero enfocarme mucho en este tema porque lo vamos a trabajar con esta guía de preguntas que quedó pendiente, que la tienen que hacer para la semana que viene, para poder trabajar sobre las mediciones o sobre la investigación dentro del campo del comportamiento del consumidor. Uno de los estudios que se realiza dentro del comportamiento del consumidor es la medición de los motivos. Hay que tener en cuenta de que no existe un único método de investigación, sino que muchas veces se utilizan varias técnicas de investigación para poder obtener algún tipo de información llamativa. Algunas técnicas no satisfacen las decisiones, los decisivos criterios de validez y confiabilidad. Hay que tener en cuenta eso, que cuando hablamos de métodos de investigación tenemos que hablar de la validez, es decir, que la técnica que utilicemos para medir realmente mida lo que queremos medir, y la confiabilidad, que es la consistencia con la cual dicho test o técnica realiza las mediciones, ¿sí? Entonces, a veces, para obtener un dato válido y confiable, necesitamos de muchas técnicas para poder arribar a una conclusión que sea válida y confiable, ¿sí? Pero esto yo no lo quiero dar ahora porque va a ser un tema que va a estar relacionado a los métodos de investigación dentro de la mercadotecnia, que tiene que ver con los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos de investigación, ¿sí? Que probablemente a lo mejor en otras materias los pueden dar, no sé si tienen metodología de la investigación en alguna otra materia, pero lo vamos a trabajar de lleno y vamos a retomar este tema la clase siguiente. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Yo voy bien, profe. Bien, buenísimo. ¿Algún otro u otra? Profe, yo me tengo que retirar de la clase. ¿Cómo? Yo me retiro de la clase. Bien, perfecto. Hasta luego. Gracias, chao, chao. Chau, chau. No, profe, por ahora está todo bien. Sí, profe, está bastante claro. Bastante. Sí, mucho más que lo anterior. ¿No se la está escuchando, profe? ¿Me están escuchando o no? Ahí sí, ahí sí. Ahí está. Sí, Bueno, me alegro que voy mejorando la claridad a medida que vamos avanzando. Sí, va queriendo un poco más. Costó el primer trabajo, costó. No, yo sé que ese cuesta y me odian con ese, pero bueno, después vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir enganchando. Esperemos que con esta lectura y después las preguntas también podamos un poco más, tener un poco más en claro la respuesta un poco más rápida o la relación un poco más rápida de lo que estamos hablando. Exacto. Hay que tener en cuenta que en esta materia lo que nosotros vamos a trabajar, bueno, en principio es corrernos del paradigma de que los consumidores consumen de manera racional, sino que más bien satisfacen muchas motivaciones inconscientes, donde la mayoría de estas motivaciones, por ser inconscientes, las desconocemos. Entonces lo que intenta el marketing es tratar de comprender por qué el consumidor se comporta de determinada manera, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro, es importante tener en cuenta que en base a esta explicación del comportamiento irracional, si se quiere, del consumidor, empiezan a existir determinadas teorías, por ejemplo, de personalidad. Cuando hablamos de teorías de la personalidad, vamos a ir dándonos cuenta de que muchas de las características de personalidad van a ser las que van a definir nuestro comportamiento del consumidor, ¿sí?
obviamente que vamos a ver cuáles son las teorías de personalidad que vamos a trabajar. Entonces ahí podemos enganchar con este cuadro comparativo que hicimos, porque vamos a trabajar cuestiones de la personalidad desde un punto de vista psicoanalítico, y la cuestión del comportamiento irracional también tiene que ver con una explicación desde la teoría psicoanalítica o la escuela psicodinámica o psicoanalítica. Cuando hablemos de la percepción del consumidor, es decir, qué idea construye o qué es lo que capta la atención dentro de en los consumidores, va a estar explicado a través de las teorías de la Gestalt, por ejemplo. Cuando hablemos de cómo aprende el consumidor, o por qué se comporta de determinada manera el consumidor, también vamos a hacer referencia a las teorías conductistas y a las teorías cognitivas. Entonces, de alguna manera ahí estaríamos hablando de este cuadro comparativo que ustedes hicieron Claramente, ahí me estuve dando cuenta Eh, bastante de todo, ¿no? Porque Claro. le tuve que poner cabeza porque no había otra, es ver la evolución o morir en el intento. Exacto. Sí, Depende. sí, se entiende bastante. Profesora, Sí. sí, la verdad que estaría bueno que, no sé si ahora ya estamos finalizando, pero esto que hizo como un breve resumen de las escuelas, la verdad que a mí particularmente, no sé los demás, me serviría porque ahí es donde estábamos medio perdidos, o sea, las Claro, diferencias. ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos dando en comportamiento del Claro, relacionarlo y aparte, por ejemplo, la de Gestalt esa es la que justo me tocó hacer más precisamente, más detallado y no llegué a entenderla bien, por ejemplo, esa Claro. justo. Lo que plantea la Gestalt, Gestalt, sí. sí, la Gestalt o la Gestalt, Gestalt. es en realidad, se empieza a estudiar la percepción del ser humano, ¿sí? Cómo percibimos determinadas formas cuando no las hay, o cómo existen determinados, cómo nuestra mente, por decirlo de alguna manera, como nuestro sistema nervioso, hace que determinada forma que la vemos incompleta, nuestra mente la complete, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, estos jueguitos que hacíamos en la primaria, de que era de unir de un número al otro, y eso generaba, en esa unión, en esa línea, se generaba alguna figura. Bueno, eso, Sí, estas cuestiones de la forma, del fondo, del fondo y la figura, por ejemplo, la figura y el fondo, de los contrastes que... Igual, profe, lo mismo pasa cuando uno ve un todo, pero adentro también lo puede como fragmentar, como sacar elementos dentro de una imagen total. Así como Exacto. podemos ver un todo, también podemos dividirlo en elementos por separado. Exacto. Yo lo que quiero que sepan es de que este trabajo práctico que ustedes tuvieron que hacer en la primera clase en relación a un texto, cada vez que sea necesario, nosotros lo vamos a traer, yo lo voy a traer y ahí les voy a decir, miren, acá está eso que les había costado hacer, porque está bueno que ustedes hayan hecho esto leyendo por ahí, a veces hasta incluso sin entender mucho, pero para poder después resignificarlo y ver dónde el marketing lo utiliza. ¿Sí? claro, esa era mi pregunta. En la Gestalt, en base Sí. al marketing, en realidad, cómo influye. ¿Cómo Exactamente. influye en todo lo que tenga que ver con la publicidad y la imagen? Ah, bien. ¿Sí? La imagen, la estrategia de cómo captar la atención, ¿sí? Para que una imagen tenga algún tipo de impacto y llame la atención, sí o sí se utiliza la Gestalt. Obviamente Puede que la ser. Gestalt no solamente está utilizada, miren, hasta les voy a mostrar algo, pero fíjense que no solamente la Gestalt es utilizada en lo relacionado a marketing, sino a un montón de otras estrategias. Pero les voy a mostrar como para que ustedes puedan ver. Un segundo. Voy a buscar. No. Nosotros vamos a ver en unidad 4 recién
y un segundo, voy a compartir pantalla. Bueno, acá tenemos determinados. Esto lo van a ver más adelante, pero fíjense de que en esta imagen, por ejemplo, porque esto es como lo más... a ver, esto es cuestiones más teóricas de la Gestalt, pero ustedes lo que ven es, si ustedes se centran en la pantalla, van a ver que hay una cuadrícula donde, dependiendo de dónde está enfocada en su visión, van a ver puntos grises y puntos blancos. En realidad todos los puntos son blancos. Profe, se está viendo todavía la pantalla de los archivos. Ay, qué raro. Bueno, 2 segundos. Sí, no entró al... Compartir pantalla. ¿Ahí ven? No. Ahí vemos. Ah, sí, ahí sí, ahí sí. Ahí está. Bueno, lo pongo para presentar. Ahí ven, ¿no? Sí. Nosotros ahí vemos que es una cuadrícula, ¿sí? Donde vemos líneas grises con puntos blancos, pero en base a donde centremos nuestra vista vamos a encontrar vamos a ver puntos blancos y otros puntos grises. ¿Se dan cuenta, no? En realidad Sí, sí. todos los Sí, puntos son blancos, todos los puntos son blancos, pero hay como una especie de ilusión óptica que nos genera esta imagen. Lo mismo con la siguiente. ¿Sí? Si se centran mucho, hasta se pueden marear. ¿Sí? Porque si bien no hay movimiento, hay una especie de ilusión óptica que hace que veamos que algo se mueve. Sí, Lo pueden ver, ¿no? sí, sí. Bien. Obvio. Bien. Entonces hay ciertas leyes dentro de las leyes o principios de la Gestalt, por ejemplo, la proximidad, ¿sí? Cuanto más juntas, tendemos a percibir juntos los elementos próximos en el espacio y en el tiempo. Entonces vemos en la primera imagen que es una letra D, ¿sí? Y en la siguiente imagen son el rostro de una mujer. Pero si nosotros nos centramos en cuáles son los dibujitos que vemos que en el rostro de la mujer son gaviotas, como palomas, ¿sí? Y en la D son personas caminando, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros tratamos de ver un todo, ¿sí? No vemos cada una de las partes. Incluso Muy buen ejemplo. el principio, o sea, la ley principal o el axioma principal de la Gestalt es el todo es más que la suma de las partes, ¿sí? O sea, si yo tengo que sentarme en cada una de las partes de esta letra D, posiblemente digas un conjunto de personas, pero mi mente construye, o mi mente lo que me lleva es a percibir la letra D. Lo mismo en la letra, en el rostro de esta mujer. No veo un conjunto de gaviotas, veo el rostro, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, acá, en todo más que la suma de las partes, vemos que en esta imagen no hay movimiento porque la pantalla no se mueve, pero nuestra ilusión óptica hace que nosotros veamos movimiento. Por eso vuelvo a repetir que existe este axioma principal de la Gestalt, que es el todo es más que la suma de las partes. Ahora bien, vayamos a el otro. El otro texto, lo voy a abrir acá, donde vamos a ver entonces esto que les digo en publicidad. Vamos a ver que hay ciertos, esto lo vamos a trabajar más adelante, ¿no? Estamos hablando de que vamos a ver el umbral absoluto, el umbral diferencial, cómo empiezan a percibirse las marcas, ¿sí?
¿qué vamos a seleccionar perceptualmente? ¿Sí? ¿Qué es lo que más va a llamar la atención? Acá, para atrás. Esto después lo vamos a ver, obviamente. Pero acá vemos contraste, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo impacta que la imagen sea en blanco y negro o en la escala de grises o, bueno, por ejemplo, la imagen de Dior no es blanco y negro, tiene como verde, pero lo que llama la atención es el contraste de la mujer vestida de rojo, por ejemplo, o este jugador de fútbol utilizando indumentaria de Adidas en una imagen toda gris, ¿sí? Ausencia de contraste, aquellas publicidades, por ejemplo, donde son publicidades que duran 45 minutos, estos infomerciales, se le dice, ¿sí? Sprayet, por ejemplo. Acá cuando vemos figura a fondo, en realidad, sí, en principio el todo es más que la suma de las partes, podemos ver que esto es una ciudad, ¿sí? Pero la figura y el fondo, ¿cómo se utiliza para ver esta marca de Camel? ¿Sí? Cómo esta ciudad forma, de alguna manera, el dibujo del camello, ¿sí? Acá también figura fondo, ¿qué elegimos como figura y qué elegimos como fondo? ¿Sí? Estamos, ahí ven, por ejemplo, el mono o el gorila, el tigre o el león, la leona. Vemos los pájaros, pero a su vez vemos que podemos elegir de fondo o de figura el árbol, ¿sí? Lo mismo acá, figura, fondo, ¿qué elegimos de figura? ¿Qué elegimos de fondo? Elegimos de figura la manzana, o elegimos de figura este fondo negro, ¿sí? Donde está el rostro de, que no me recuerdo el nombre, el dueño del creador de Apple. ¿Quién es? Steve Jobs, profe. Entonces, después tenemos a la otra, por ejemplo, figura fondo, ¿sí? Vemos la manzana o el corazón o esta silueta de los rostros. El agrupamiento, ¿cómo se utiliza el agrupamiento? Acá vemos a un hombre que sería un conjunto de frutas, verduras y flores, pero cómo se ve el agrupamiento en determinadas publicidades, por ejemplo, volvemos a Camel, utiliza mucho de estos agrupamientos para generar esta formita de, ¿cómo es? Del camello, ¿sí? Acá Absolute, lo mismo, ¿sí? Agrupamiento, y vemos cómo están agrupados. Para eso, el cierre, vemos ahí esta botella, que no está cerrada, pero tenemos la capacidad de poder generar el cierre. Lo mismo acá, Pirelli, ¿sí? Que vemos como un panda, pero en realidad es lo que imaginamos por cómo están la forma de las cubiertas, cómo están dispuestas, que forman un panda, pero en realidad no lo es. Pero porque nuestra mente tiene esta capacidad de captar una imagen o de generar una forma en algo, en el caos, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfectamente, profe. Bien. Para Le eso quería entonces, sí. Le quería preguntar si nos iba a mandar lo de Dogana. Ahora ya les mando porque... ¿Ese es el que faltó? Ese es el que faltaba de unidad 1, así que ya les mando, terminamos la clase y ya les mando cosa de que no me olvide, porque suelo olvidarme. De todos modos, si yo me llego a olvidar de algo, si ustedes necesitan algún material, ustedes me escriben y yo les mando a la brevedad, ¿sí? Ok. ¿Estamos? Bien, ahí está la razón de ser de por qué trabajamos la Gestalt, porque de alguna manera la Gestalt es una disciplina que estudia las formas, que estudia cómo nuestra mente construye las imágenes, cómo percibimos las cosas y cómo tratamos de darle forma a aquello que es en realidad un caos. Entonces, de ahí
que marketing utiliza estas leyes de la Gestalt para generar sus publicidades y para tener en cuenta estas características para generar un mayor impacto en los consumidores, ¿sí? Una mayor atención. ¿Estamos entonces? Perfectamente, profe. Sí, Buenísimo. sí, gracias. Bárbaro. Entonces la semana que viene vamos a retomar un poco de la unidad 1, que donde ya les mandé la guía de preguntas. Ustedes la tienen que responder en base a al capítulo 2 de Schiffman. Y a su vez, una vez que terminemos de dar eso, terminamos de dar este PowerPoint que quedó pendiente el estudio o la investigación de la motivación. ¿Sí? O sea que las preguntas son para leerlas y después hablarlas en clase, no mandarlas. Claro, si las pueden responder mucho mejor, así las pueden leer en clase, sería buenísimo. Así vamos rápido. Ay, bueno. Entonces el capítulo 1 y 2, profe. El capítulo, para responder la guía solamente es el capítulo 2. El capítulo 1 ya lo desarrollamos en clase la semana antepasada. Ah, bien, bueno, perfecto, gracias. ¿Listo? Bueno, chicos y chicas, si no tienen ninguna otra duda, podemos finalizar y nos vemos la semana que viene. Ya les mando el material que quedó pendiente. Bueno, profe. Un Listo, saludo. nos vemos. Buen fin de. Profe, Igualmente, perfecto, gracias. Chau, chau. Muchas gracias, profe. Chao. Chao, chao. Profe, gracias. Chau, chau. Chao, chicos.